estamos terminando la parte general. Y antes de ir al concurso tenemos que hablar de los agravantes y los atenuantes, ¿verdad? Algunos cambios que vale la pena comentar. Artículo 63 del Código propuesto exige que el informe de presentencia se haga en todos los delitos graves, distintos, ¿verdad?, al Código Penal actual. Aquí se establece, el artículo 64 es bien importante, se establece no un sistema de sentencia indeterminado, sino fijo, ¿verdad? Y de duración. El artículo 65 eliminó varias circunstancias atenuantes, que es interesante, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho, a mi juicio incorrectamente, que el Código del 2004 atentaba o discriminaba en contra de las víctimas en beneficio ¿verdad?, del supuesto autor del delito. Entonces, se quieren eliminar, no como causas de exclusión, sino como causas de atenuantes, el provocado y el descuido. Es decir, cuando el acto delictivo fue precedido por un acto provocado o de descuido de parte de la víctima, no es que la víctima cometió un delito, pero comenzó esa cadena de eventos. Y a mí me viene a la mente un caso que creo que pasó ayer o antes de ayer. Este señor que está en el baño de la mujer en Plaza Las Américas, sí, ¿verdad? Que más vale que se prepare para una demanda millonaria, ¿verdad? Sí, o la tienda aquella que fuera, ¿verdad? Este señor está en el baño, tiene un espejito o algo, y se sentaba y grababa a las personas en el baño. Pues una señora se percató cuando vio una mano allí peluda, así de hombre, por debajo, ¿verdad?, por el inodoro. Pues salió despavorida y entonces el esposo estaba esperándola afuera. El esposo entró y hizo lo que a mi juicio hubiera hecho cualquier persona razonable, ¿verdad? Golpeó como se merecía ese señor. Lo arrestan. Creo que lo van a denunciar. Le dio duro, pero bueno. Pero entonces, vamos a asumir que ese señor salga convicto, ¿verdad? El esposo de la señora. Entonces, no puede plantearse como atenuante para bajar al menos el 25% de la sentencia, que esto fue provocado por ese señor que estaba allí de ligón en un baño de las mujeres. Entonces, claro, porque supuestamente es la víctima, ¿verdad? El sujeto pasivo en este caso, pero a mí me parece que hay circunstancias donde no es que uno esté criminalizando a la víctima, pero yo creo que la sentencia debe ser adecuada y atenuada a los hechos particulares. Si la víctima tuvo alguna participación lícita. En ese caso, ajá, coge los primeros 12 jurados que... es por jurado, sí. Bueno, como agravantes, a mí me parecen adecuados estas dos modalidades. Personas sin hogar, yo creo que es muy bueno. Particularmente cuando en Puerto Rico hay un abuso grande a personas deambulantes, ¿verdad? Y por parte de algunas personas vinculadas al Estado, ¿verdad? Mujeres en estado de gestación me parece también muy razonable, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene, por favor, si querías añadir algo. Brevemente, que nosotros, con respecto a las mujeres en estado de gestación, esa agravante casi nos ha explotado en la cara, porque en un principio se había propuesto que querían utilizar eso como un agravante para elevar asesinato cualquier muerte cometida contra una mujer embarazada, independientemente del grado de intención. Dado el caso de que se aspectaba que se iba a aprobar esa propuesta, pues se ofreció como la alternativa que se considerara mejor entonces incluirlo como parte de las personas particularmente vulnerables, por razón, ¿verdad?, de estar en estado de gestación. El problema que tenemos ahora con esta nueva forma en que lo están formulando es que no distinguen, ni siquiera exigen que la persona conozca, o por lo menos sea evidente el estado de gestación. Lo planteamos. Entonces, el problema es que no hay forma de atarlo al concepto de intención adicional con respecto, ¿verdad?, manifestar que tú quieres realmente provocar un daño adicional sobre esa víctima. Y no lo tomaron en cuenta. Bueno, aquí hay una cosa que es bien interesante, y esto, si el Código Penal no se aprueba, es por este artículo que voy a discutir con ustedes. Cambio propuesto por la Cámara. El Senado, ustedes recordarán que eliminó el que sea un agravante, el que una persona sea víctima y que la motivación del sujeto activo era la orientación sexual del sujeto pasivo. Gracias. Ustedes recordarán que hubo un gran cabildeo de sectores fundamentalistas, no religiosos, fundamentalistas, y que algunas personas que ostentan puestos muy altos en la Asamblea Legislativa, en el Senado, pues un poco adoptaron esa, ¿verdad?, esas propuestas en términos de eliminar toda mención
a que la orientación sexual, el género, la identidad de género, origen étnico, bueno, lo que eliminó el Senado fue la orientación sexual. Entonces, cuando va a la Cámara este proyecto, la Cámara entonces lo incluye, claro, incluye la cuestión religiosa un poco para, me imagino yo, mitigar los daños o un poco, vamos a negociar con el sector fundamentalista que presionó al Senado para que eliminara la cosa de orientación sexual como un agravante, que son los delitos de odio, ¿verdad? Y entonces, la información que tengo es que el presidente del Senado o la alta dirección del Senado no van a aprobar este código a menos que esa disposición se elimine. Por otro lado, también tengo información de que para la Cámara esto es fundamental. A mí esto me recuerda en el 2004, y tengo que hacer esta anécdota porque yo creo que es interesante. Ustedes recordarán que antes del 2004, el que dos personas del mismo género tuvieran relaciones sexuales era un delito. Delito de sodomía, que fueran adultos en privado y con consentimiento mutuo, ¿verdad? Era un delito, el delito de sodomía, que nunca lo definían porque decía el Supremo que era una cosa tan desagradable que no podía, ¿verdad?, describirse, el delito de sodomía. Pero nunca lo definieron. Había unos hechos de vaquedad bien interesantes, pero bueno, ¿qué pasó? Yo recuerdo, porque estuve muy cerca de Dora durante ese tiempo, los legisladores no podían aprobar el Código Penal a menos que se mantuviera como delito la sodomía consentida. Y eso era todo. Ellos no vieron los otros artículos. Era la sodomía consentida vis a vis sodomía no consentida. Es decir, delito o no delito. Weigali, que es un tipo inteligente que presidía la Comisión de los Jurídicos del Senado, planteó lo siguiente. Mira, en verano, el Supremo va a discutir el caso de Lawrence versus Texas, donde hay un estatuto de Texas que está siendo utilizado contra dos personas del mismo género que estaban teniendo relaciones sexuales y ninguno de los dos se estaba quejando, sino que entró la policía, diligenciaron una orden de registro y se encuentra a estos dos hombres teniendo relaciones sexuales. Los arrestan y los procesan. Bueno, el Tribunal Supremo, porque tenía, ¿verdad?, iba a adjudicar ese caso en verano, declaró inconstitucional esos artículos de sodomía de los estados, por lo que entonces recuerdo que ¿qué hizo el Senado inmediatamente? Bajó el proyecto, se aprobó en el Senado y la Cámara, cuando venían los religiosos a quejarse, le decían, mira, no es culpa de nosotros, es culpa del Tribunal Supremo de Estados Unidos, nosotros no podemos hacer algo contrario a lo que dice el Tribunal Supremo. Digo todo esto porque me parece que de igual manera que ese artículo, ¿verdad?, el antiguo artículo, creo que era el 103, el de sodomía del 7.4, era la ficha de tranque. A mí me parece que si este código no se aprueba, no es por razones altruistas o de preocupaciones con los derechos de las víctimas o los acusados, es por este asunto en pleno año electoral y por la homofobia que ha caracterizado a algunos legisladores, ¿verdad? Así es que, por eso enfatizo y he hecho un detente porque yo creo que esto trasciende el texto de lo que propone. Esto puede ser, a mi juicio, la ficha de tranque de este proyecto. ¿Okay? Fijación de la pena. Sabemos que esto es interesante porque es un término fijo. Si hay agravante, sube un 25. Si hay atenuantes, baja hasta un 25. ¿Verdad? Lo que si el delito si el delito en su tipificación contempla una circunstancia agravante, bueno, pues ya eso está contemplado en la pena, así que no se puede utilizar, ¿ok? Ahora, distinto al Código Penal del 2004, este código no provee una fórmula para atemperar o adecuar un escenario donde a la luz de los hechos o a la luz de los informes de presentencia o de lo que se le presenta al jurado en una vista de atenuantes o agravantes, ¿verdad?, coincidan agravantes y atenuantes. No existe esa fórmula. En el Código Penal había una compensación, pero si había a veces un atenuante que era de tal significado, podía superar a dos agravantes. Ese tipo de fórmula o cómputo no se contempla, por lo tanto no sé realmente qué van a hacer los jueces. Inclinarse por la fija siempre o descartar, no sé. Esa fórmula, a mi juicio, tiene que atemperarse y la Cámara, que recuerden, no ha propuesto nada para atemperar ese vacío, ¿ok? Algo que a mí me llamó la atención y quisiera la reacción de ustedes después, se menciona en la exposición, en los informes positivos, de que este tipo de sentencia deja sin efecto lo resuelto en el caso de Vélez Santana. Y que evidentemente eso es algo que ha preocupado mucho al Estado, a Fiscalía, y querían cambiar el sistema de sentencia de uno fijo a uno de otra naturaleza, donde no aplicaran los casos de aprendi y los otros casos, ¿verdad?, bajo la sexta enmienda que son de aplicación mandatoria a Puerto Rico. Entonces, claro, yo pongo en signo de interrogación. Tiene razón el informe
del Senado cuando dice que este nuevo sistema de imposición de sentencias deja sin efecto lo resuelto en Vélez Santana. Y tengo que repasar con ustedes lo que resuelve Vélez Santana. Esto es de aplicación estrictamente a casos por juicio por jurado porque es en violación al juicio por jurado. ¿Qué dispone? Bueno, que la pena máxima que puede imponer un juez con el veredicto del jurado por sí solo es la pena fija para el estatuto, ya sea bajo el 74, código del 74, o bajo el código del 2004. ¿Okay? Si esos agravantes tienen que ver con los hechos del caso, le compete al jurado, en virtud del derecho que tiene el acusado a un juicio por jurado, de que sea el jurado el que adjudique, conjuntamente con el veredicto, la existencia o no existencia de agravantes. ¿Okay? En caso donde esos agravantes surgen de una prueba no relacionada a los hechos, como quiera va a ser el jurado, pero después de rendido el veredicto, porque por ejemplo, si el hecho es de que es un agravante de que tenía récord previo, usted no le va a presentar esa prueba directamente al jurado, ¿no? Porque evidentemente le queda un perjuicio indebido al acusado. Tiene que esperar que ya el jurado haya emitido el veredicto, pero usted no disuelve el jurado. Posteriormente se celebra una vista de agravantes para que el jurado adjudique la existencia o no existencia de esos agravantes no relacionados con los hechos, ¿verdad? Cuando es por tribunal de derecho, pues eso no tiene nada que ver. En cuanto a los atenuantes, también el juez lo puede adjudicar, no tiene que ir al jurado. Ahora, ese es un caso que es importante y que provocó mucho malestar en justicia por lo que implicaba, inclusive en tribunales, porque implicaba no disolver el jurado, darle otra función adicional al jurado. Pero claro, en Puerto Rico, la mayoría de los casos son por alegaciones preacordadas, otros casos significativos son por tribunal de derecho. Estamos hablando de probablemente un 10% de los casos, ¿verdad? 10 o un 15% de los casos tampoco es una cosa inmanejable. Bueno, ¿y qué sucede? Bueno, y esto es estoy resumiendo porque el tiempo no nos apremia. Lo que a mí me parece es que se equivoca la exposición de motivos cuando el informe del Senado, cuando dice que el sistema actual, es decir, el propuesto, deja sin efecto este caso. Este caso es bien claro, lo dijo la jueza Anabel Rodríguez en su opinión en este caso. Dijo, en aquellos sistemas no hay una pena fija. Esa es la pena que el juez puede imponer con el veredicto de culpabilidad. Aquí se puede subir hasta un 25 o bajar, pero eso no implica la realidad fundamental que da base a Apprendi, ¿cuál es? ¿Es un sistema indeterminado o es un sistema de sentencia fija? Si es fija como el nuestro, porque lo dice el propio artículo, pues esa pena fija, ¿verdad? Es la que el juez, es la máxima que el juez puede imponer con el veredicto del jurado. Así que a mí me parece que nada de lo establecido, y ellos citan, ¿verdad?, un distinguido compañero diciendo que este sistema pues obvia la posibilidad de tener que recurrir a ese mecanismo procesal de Vélez Santana. Yo creo que están equivocados, están totalmente equivocados. Es un sistema fijo, pues bueno, tiene unas ventajas para el Estado, pero tiene las ventajas de que los agravantes le compete al jurado en un juicio por jurado estrictamente. Así que me parece que si cambiaron ese sistema o lo implementaron de esta manera para burlar al caso de Vélez Santana, están equivocados. ¿Okay? Bueno, mitigación de pena, igual. Diferimiento a la ejecución, que un poco Jeffrey estaba hablando, igual. Concurso de delito. Aquí vamos a detenernos unos minutos porque es complicado. ¿Okay? Recuerden que el nuevo código, el código del 2004, estableció 3 tipos de concurso. Yo diría hasta 4, pero vamos 3. El ideal, que es el que conocíamos siempre, ¿verdad? El medial, que empezó a surgir por una jurisprudencia, que es ¿verdad? Y conocemos lo que es el medial, ¿verdad? Y ahora voy a la línea que los define. Y el real, que se divide en el real sustantivo y el real procesal. Claro, el que está en el Código Penal tipificado es el procesal, que si usted consolida todos los casos, ¿verdad?, en un mismo juicio, aunque no estén relacionados, pero sean consolidables, aplicaba ese concurso real que imponía unos límites en cuanto a las penas que se querían imponer, ¿verdad? Ideal, y tenemos que recapitular para ver qué es lo que había y qué es lo que hay. Ideal, unos mismos hechos, mismos actos, evento o omisión, violación a varias normas penales, mismo plan, ¿verdad? Ahora, hago aquí un bullet interior porque recuerden de que, ¿qué pasa si yo hacía un solo acto pero habían varias personas lesionadas, varios perjudicados? Bueno, según la autora del Código Penal, decía que ese no era un concurso ideal, ese era un concurso procesal sustantivo, porque por haber más de una víctima eran delitos distintos, ¿verdad? Ese es el argumento de la autora y esa es la forma en que se ha estado implementando, a mi juicio, por lo menos la sentencia, cuando hay más de una víctima. Si uno va a la teoría continental de lo que es el concurso ideal, no importa cuántos lesionados hay, sigue siendo concurso ideal. Claro, lo que pasa es que se dispone en algunos códigos, como el de Perú, por ejemplo, que examiné hace poco,
de que cuando hay concurso, pero hay más de un lesionado, se le impone un porcentaje adicional por víctima, pero no se dice que eso es un concurso real de otro tipo, sea sustantivo o procesal. Pero bueno, lo digo como una nota al caso. Ahora, medial, pluralidad de hechos. Lo que pasa es que esos hechos entre uno y el otro, hay unos que es un medio, un fin para lograr ese resultado. Es parte de un plan. Por ejemplo, usted va y para escalar usted rompe una ventana, pues hay daños, pero usted, ¿verdad? Rompe una ventana, pues fue un medio el daño para entrar, ¿verdad? Por dar un ejemplo. O apropiarse de un destornillador para entonces penetrar en una residencia, si son los mismos perjudicados, ¿verdad? Uno medio, ¿verdad? Entonces, real es el que le hablé, que sí fue el polémico en el nuevo Código Penal, porque permitía que se pudieran consolidar en un caso varios actos delictivos del acusado, aunque no estuvieran relacionados. Su único común denominador era que fueron cometidos por el mismo acusado. Tampoco estamos hablando de casos que tienen que ser consolidados bajo la doctrina de Blockberger, el caso este que establecía de que sí, que usted no puede fraccionar un mismo acto de evento o omisión, produce, ¿verdad?, varios delitos, no lo puede fraccionar porque violenta la doble exposición. No, aquí estamos hablando de delitos independientes uno del otro, donde se consolidan y se procesan simultáneamente, ¿ok? Los efectos, ¿verdad?, bajo el 2004, pena concurrente en cuanto al ideal y medial, pena del intervalo, ¿verdad?, del delito mayor y dentro de la mitad superior. Real, procesal o sustantivo, porque para fines de la pena era lo mismo, ¿verdad? Estaba el principio de absorción. Si uno contemplaba 99 años, pues evidentemente absorbía los restantes delitos. Si había más de una víctima, típico caso de masacre, pues sería 99 más 20 más 20 más 20, ¿verdad? Y en los demás delitos, pues una pena agregada se consolidan, ¿verdad? Una pena agregada hasta un 20%. Y aquí el problema, y tú, ¿verdad?, que molestaba a los fiscales y a muchas personas fue el concurso real, el procesal, pues porque en el pasado podían ponerle 10 más 10 más 10 más 10. Pues después del código era 10 más el 20% y se acabó, ¿verdad? Esa era la diferencia que molestó a muchas personas. Por eso es que yo recuerdo que aquí en Puerto Rico usted leía el vocero y le imponen 500 años, le imponen 600 años, era la suma, ¿verdad?, de todos esos delitos. Total, no podía, salvo que no hubieran bonificaciones, ¿verdad?, extrañas o otras consideraciones de otro tipo, realmente no iba a poder cumplir esa sentencia, ¿verdad? Bueno, permítanme un segundo, permítanme, ok, aquí estoy. La Cámara básicamente ha cambiado el fraseo de lo que es el concurso ideal o medial, ¿verdad? Porque si analizamos el código propuesto, aunque no los llama ni ideal ni medial, básicamente los contempla. Es decir, contempla lo que antes era el concurso ideal y lo que es el concurso medial, se contemplan en la actual definición del concurso real. Del concurso ideal, y medial. No los definen, pero cuando uno ve los elementos, los requisitos para que se active la figura del concurso, son los elementos que estaban en la laminilla anterior. Se elimina totalmente el concurso real procesal. No se discute sobre el concurso real sustantivo, que es el que le manifieste, según la profesora Nevares, un solo acto delictivo, mismo plan, unidad de actos, pero que lesiona a varias personas. Eso no se discute, uno debe anticipar que se va a tratar como delitos independientes, como siempre ha sido bajo la jurisprudencia, ¿verdad? Y se incluye en el concurso de delito una disposición para atender el delito continuado, como si fuera un concurso de delito. Y no un concurso de delito, es un concurso de conducta delictiva. Es decir, yo a una misma persona, ¿verdad?, en el asunto este del delito continuado, hay una pluralidad de actos similares, cometidos en tiempos distintos. Mismo perjudicado, sujeto pasivo, mismo fin o designio común, claro está, por el mismo acusado. Me parece que el delito continuado no es una modalidad de concurso, ¿verdad? Porque es una sola acusación, ¿verdad?, que son varias conductas. Ahora, en términos del efecto del concurso en el Código Penal propuesto, se juzgará al acusado por todos los delitos y se sentenciará por el mayor, ¿verdad? Lo que siempre ha sido básicamente el concurso ideal o medial. ¿Okay? Ahora, y aquí es que donde menos que Félix querrá exponer bastante, al eliminar el concurso real procesal, podrán imponerse penas múltiples en delitos procesados simultáneamente en los cuales no haya
concurso, es decir, qué tipo de concurso ideal y medial, que es el único que se contempla en la actualidad. Así que, como veremos, ¿verdad? En términos un poco prácticos, volveremos entonces a las sentencias esas consecutivas, sentencias altas, que evidentemente el sujeto, ¿verdad?, activo no va a poder cumplir. A la reincidencia, yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda. La reincidencia, como ustedes saben, tenemos la reincidencia simple, la reincidencia agravada y la reincidencia habitual. Aquí hay un diagrama de los cambios, pero vamos a ir al resumen. Se la voy a dejar ahí para que la vayan viendo en lo que le hago el resumen. Ahora, lo que nosotros tenemos, que es lo que está en la reincidencia simple, esta reincidencia lo que se considera es un agravante de la pena. Ahora, con el cambio propuesto, ahora se va a aumentar a la mitad de la pena fija, que era como estaba en el Código del 74. Eso es en términos de la reincidencia sencilla. En términos con la otra reincidencia, con la reincidencia agravada, ahora se modifica la pena, ya no se utilizará el criterio de aumentar la pena hasta un 20 del límite máximo del intervalo de la pena para el delito. El nuevo artículo propuesto prescribe una pena fija de 20 años, como también era antes. O sea, ahora con agravantes son 20 años. En la reincidencia habitual, ahora, a diferencia del anterior, lo que se va a requerir es que haya sido convicto de 2 delitos graves y que esos delitos graves tengan un término de reclusión mayor de 15 años, o si no tienen un término de reclusión mayor de 15 años, puede ser cualquiera de los siguientes delitos que tengan que ver con la ley de explosivos, ley contra el crimen organizado, violación a la ley de sustancias controladas, artículo 401, 405, 411 y 411A, y algunos violaciones a la ley de armas. O sea que observamos que las penas aumentan dramáticamente con la reincidencia. Entonces también cambia la norma para determinar la reincidencia. En el nuevo artículo, que va a ser el artículo 74, todo esto ya lo discutimos, en el nuevo artículo 74, ahora el nuevo artículo aumentará el tiempo desde que la persona terminó de cumplir la sentencia de 5 años, se aumenta a 10 años, que podemos ir 10 años para atrás, que vemos que es más restrictivo, menos para que la persona se pueda rehabilitar, es más punitivo el proceso, porque en vez de 5 años, pues son 10 años. Ahora vamos a las medidas de seguridad. Y como ya le habíamos mencionado, este artículo 81 del Código Penal propuesto elimina la limitación que pone el artículo 92 del Código Penal vigente, que establece que la medida de seguridad no puede resultar ni más severa ni de mayor duración que la pena aplicable. Esto lo estudiamos anteriormente. Ahora las medidas de seguridad pues van a ser por tiempo indefinido. Entonces nos dice el artículo 81, tal como está propuesto, cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental o se declarare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina, conforme a la evidencia presentada, que dicha persona, por su peligrosidad, constituye un riesgo para la sociedad. Esto lo habíamos discutido. Entonces vamos ahora a la extinción de la acción penal. Ok. El artículo 8 del Código Penal, el del propuesto, nos dice que este artículo trata de la extinción de la acción penal y tiene su antecesor el actual 97. La acción se extingue por muerte, indulto, amnistía y prescripción. A diferencia del que tenemos ahora, que te dice que obviamente muerte, indulto y prescripción se mantienen, pero estaba la reparación de daño. Una de las cosas que tiene el código propuesto es que la reparación de daño se elimina. O sea, y se pone por amnistía, que eso pues es algo que aquí no se usa mucho. Y ahí está la definición de lo que es amnistía.
Entonces vamos al artículo 87, que es de la prescripción. Este artículo 87, obviamente, pues tiene que eliminar, porque ahora son penas fijas, menos graves y graves. Elimina lo de segundo grado y se mantuvo la clasificación general de delito grave como aquellos que prescriben a los 5 años, ¿ok? Ahora, pero añaden estos dos incisos que son nuevos. A los 10 años en los delitos de homicidio van a prescribir, y a los 20 años en los delitos de agresión sexual, insectos y actos lascivos. Vemos como las penas son mucho más fuertes. Entonces, el artículo 88, delitos que no prescriben, se mantuvo igual. Ahora, hay una diferencia en el artículo 88 que te habla de asesinato. Te dice, donde se mantuvo igual, excepto que en el 2004 se incluyó el delito de grave, de primer grave, como uno que no prescribe. Pero ahora, el artículo propuesto, como ya no están por grave de primer grado, de segundo, de tercero, cuarto, lo que te habla es de asesinato, ¿ok? Como los delitos que no prescriben, que es la palabra. El cómputo del término de la prescripción se mantiene igual. Entonces, en la extinción de la pena, se me pasó que quería hacerle un comentario porque había un artículo que iba a ser un artículo 90, que ya no está, que era efectos de la interrupción del término prescriptivo, que este era un artículo porque lo había pedido el Departamento de Justicia, específicamente los fiscales. Esto era hecho a la medida, que este artículo decía que si se desestimaba un caso, pues eso no interrumpía los términos prescriptivos, ¿ok? Específicamente, ese artículo originalmente que se había incorporado leía efectos de la interrupción del término prescriptivo. El mismo leía, el término de prescripción se mantendrá interrumpido, no obstante se haya declarado con lugar mociones de desestimación relacionadas con defectos subsanables en la tramitación del proceso. Del mismo modo, se mantendrán vigentes todas las gestiones practicadas por el Ministerio Público hasta el momento. Entre ahora en razón, se dieron cuenta que esto pues, no podía ser, iba en contra de la jurisprudencia que nosotros teníamos, iba en contra especialmente de lo que había dicho el Tribunal Supremo en Pueblo versus Camacho Delgado, 208, TSPR 1974, y optaron por eliminarlo. Pero esto había sido a solicitud del Departamento de Justicia y específicamente de los fiscales, porque fueron una de las quejas que continuamente los fiscales están dando, que cuando se desestiman, que tienen problemas con la prescripción. Entonces, en lo de la extinción de la pena, bien interesante, porque la extinción de las penas dice que las penas se extinguen por la muerte del sentenciado, indulto, amnistía y cumplimiento de la sentencia impuesta. Pero, miren qué interesante, el artículo 103, que era lo que habíamos hablado, Félix había hablado del mandato de rehabilitación, nos decía, el artículo 103 dice que las penas se extinguen por muerte del sentenciado, indulto u otra acción de clemencia ejecutiva, cumplimiento de la sentencia impuesta y por rehabilitación del sentenciado. Eso se eliminó. Volvemos otra vez, todo lo que tenga que ver con la rehabilitación se elimina. Entonces, hay un análisis, pero ¿cuánto nos queda? Porque yo creo que nos queda 5 minutos quizás hablar de lo del asesinato, lo más importante, ya tú lo tocaste. Ok. Voy a ir rápido porque nos queda poco tiempo, quizás 5 o 10 minutos, pero vamos rápido. Varias cosas. Todas estas medidas que están ahora mismo en la Cámara de Representantes, y no vamos a restarle culpa al Senado, son medidas restrictivas, conservadoras, ¿ok? Que lo que hacen es trastocar el Código Penal. Y entonces, lo que trajo el doctor Fontanet de las negociaciones entre los grupos fundamentalistas y, ¿verdad? y las personas de orientación sexual, los llamados, ¿verdad?, gays, transexuales, transgénero, lesbianas, etcétera. Todo eso fue parte, todo esto es un proceso de negociación política para quedar bien con todo el mundo. Y entonces, como el que quiere quedar bien con todo el mundo, pues todo esto surge también como parte de una negociación política. Y más ahora en año electoral veremos estas cuestiones. Ahorita la compañera decía eliminar la Constitución, que es una pena porque tenemos una de las constituciones de avanzada del mundo.
nuestra Carta de Derechos recoge el Bill of Rights y recoge la Declaración de Derechos Humanos de Francia. Y de hecho, la primera persona que hizo una declaración de derechos humanos, que los derechos humanos o derechos civiles, los derechos humanos son aspiraciones morales, luego de aprobadas se convierten en derechos civiles o derechos constitucionales, fue el doctor Ramón Emeterio Betance, en el 1868. O sea, que lo que estamos viendo es, cuando estamos con las cláusulas estas de provocado, el descuido, cuando la víctima es la que inicia ese proceso para que entonces se cometa el delito y se eliminen estas realmente es un atentado a la democracia y un atentado a los derechos del acusado. Miren, el derecho a juicio por jurado es un derecho constitucional. Casi nadie ve de juicio por jurado. Cuando yo era fiscal, la mayoría de gente que veía juicio por jurado veían los abogados de asistencia legal. Aquí yo conozco abogados muy prominentes que están aquí, que han visto juicios por jurado, pero ellos saben, abogados en la práctica privada, que han visto, que conozco, como la licenciada María Lourdes Guzmán, el licenciado Joaquín Monserrate, Mireya, tienen que cerrar sus oficinas. Prácticamente para ver un juicio por jurado tienen que cerrar la oficina prácticamente para poder estar 2 o 3 semanas desinsaculando un jurado, haciendo guadir, después que tiene ese jurado. Entonces imagínense también que la autoridad de que ese jurado emita los agravantes o los atenuantes y se lo den al juez, cuando tú no sabes qué tipo de juez tú eres. Y esto es parte también de estrategia jurídica. Yo siempre definí esto como un juego de ajedrez en el buen sentido de la palabra, porque uno en la litigación criminal, que para mí es la más fascinante, porque es la que te permite ver con qué juez tú estás, con qué juez no estás, como si es más conservador, es más liberal, y tú tomas esas determinaciones. Pues imagínense cuando te quitan los agravantes o los atenuantes. Nada, dejo a Félix porque estamos contra el reloj. Sí, ya realmente el tiempo es escaso. Unos breves comentarios. Lo de los concursos, ya yo lo había mencionado anteriormente, que ahora los jueces van a tener carta libre para volver a la sentencia consecutiva. Porque realmente eso es lo que le interesa a la legislatura, o sea, tener carta libre para penas altas. Y en términos de bien breve de los atenuantes y agravantes, ellos no quieren meterse en la jurisprudencia federal que citó el licenciado Fontanet, porque ellos no quieren que sea el jurado el que decida, ellos quieren que sea el juez el que decida. Por eso es que se supone que ellos estén legislando para establecer el mecanismo procesal de cómo el jurado va a decidir sobre los agravantes, si es el mismo jurado, si va a ser un jurado diferente, qué reglas se le van a hacer, qué reglas, qué instrucciones se le va a dar al jurado. O sea, esa mecánica procesal todavía no se han metido no se han metido a cómo resolverla. Yo sé que hay muchos casos en el Supremo que deben estar pendientes para resolverse, de impugnaciones que se han hecho al sistema de imposición de atenuantes o agravantes, si deben estar en la acusación algunos sí, otros no. O sea, hay una serie de lagunas que procesalmente se supone que ellos legislen. Lo que pasa es que ellos están buscando cómo atajan y evaden la jurisprudencia federal y dejar que sea como era antes, que el juez se sentaba para atrás, le pasaba el jolo el día de la sentencia, sentencias máximas y consecutivas, y el Supremo confirmaba.